Buenas tardes. Primero quería agradecer por la invitación y por la oportunidad de estar aquí y de escuchar esta discusión que ha abordado temas a los que no estamos muy expuestos en la academia y que en realidad son los que van a determinar el éxito de un programa de salud. Entonces, gracias por la oportunidad. Voy a presentar un trabajo que intenta estimar el impacto y la costo-efectividad de la profilaxis de preexposición contra el VIH en HSH en Lima, Perú. Bueno, la motivación principal para este estudio fueron los resultados del estudio IPREX que salieron hace más o menos un año. Aquí puse una declaración del director ejecutivo de ABAC que salió en ese momento, que dice que las agencias públicas y las comunidades se tienen que mover rápidamente para traducir los resultados de este ensayo en impacto. Entonces, los resultados de IPREX nos dieron una nueva alternativa para la prevención de VIH en HSH y con CAPRISA, con los resultados de CAPRISA, fue de los pocos estudios que han sido exitosos en mucho tiempo. Entonces, bueno, se levantaron también muchas preguntas con los resultados de este ensayo. Sí es una nueva alternativa para la prevención en HSH, pero ¿cuál podría ser su impacto a nivel poblacional? ¿Cuál sería la manera más eficiente de implementar un programa? ¿Cuántos hombres habría que darles PrEP? ¿A qué hombres? ¿Por cuánto tiempo? Y finalmente la gran pregunta de siempre es ¿cuál sería el costo de esta intervención? Bueno, una alternativa, una opción para responder a estas preguntas es el modelaje matemático. Los modelos matemáticos son una representación cuantitativa de un sistema como una epidemia. Son un marco teórico en donde se utilizan de forma ordenada todas las fuentes de información disponible y permiten estudiar un sistema dinámico como lo son las epidemias. Y puse aquí en rojo lo de sistema dinámico porque en realidad esa es la gran ventaja de los modelos matemáticos, que en una epidemia las variables cambian con el tiempo y están interrelacionadas y son problemas que no se pueden resolver con papel y pluma. Entonces, los modelos pueden servir para estimar el impacto a nivel poblacional de una intervención de salud pública, como en este caso el impacto potencial de una intervención de PrEP. Muy seguido los resultados que salen de un modelo pueden ser intuitivos. Por ejemplo, si decimos que vamos a dar más condones a una población, obviamente vamos a obtener menos infecciones, pero lo que nos dice el modelo es cuántas. Bueno, ¿por qué decidimos aplicar este problema a la población de HSH en Lima, Perú? Primero, porque la epidemia de VIH en Perú, como ya todos sabemos aquí, está concentrada en HSH. Según el modelo de modos de transmisión de ONU-SIDA, la contribución de los HSH a las nuevas infecciones para el 2010 era de por encima del 50%, o sea que las nuevas infecciones están ocurriendo en HSH. Más del 70% de las nuevas infecciones estimadas ocurren en Lima. Entonces parecía pertinente enfocarse en Lima, y también porque existe mucha información sobre tendencias de prevalencia de VIH y de comportamiento sexual en estas poblaciones y en especial en Lima. Finalmente, porque Perú es un país de ingreso mediano y todos los trabajos que se han hecho hasta la fecha en PrEP en HSH han sido en HSH en Estados Unidos. Entonces era interesante estudiar el problema, bueno, esta posibilidad en un país de más bajos recursos. Bueno, les quería explicar un poco cómo estuvo el proceso de este estudio. El primer objetivo era desarrollar un modelo matemático que reproduciera la epidemia en HSH lo más precisamente posible, capturando la diversidad de esta población. Obviamente cada persona es única y va a tener un comportamiento sexual diferente, pero para la finalidad de los modelos matemáticos necesitamos definir subgrupos poblacionales de HSH que tengan riesgos similares y que también compartan una identidad para que puedan ser identificados por los programas de salud si es que se quiere implementar una intervención. Entonces definimos estos subgrupos en función de la identidad, de la prevalencia y del comportamiento sexual. Con comportamiento sexual me refiero, bueno, lo que utilizamos en los modelos es el número promedio de nuevas parejas por año,
el número total de actos sexuales con una pareja, el uso de condón y en este caso el posicionamiento sexual por acto. Eso es algo que no se ha incluido mucho en modelos matemáticos, pero sabemos que tiene un impacto sobre la transmisión, bueno, que el posicionamiento sexual tiene un impacto sobre la transmisión y va a tener un impacto sobre la dinámica de la transmisión. Y como teníamos información al respecto para Lima, pensamos que era una buena oportunidad para integrarlo. Entonces, cuando era relevante, los grupos fueron divididos en insertivo, que tienen un rol insertivo fijo, versátil, que practican ambos, sexo insertivo y receptivo, rol receptivo fijo durante el sexo anal. Bueno, entonces, en el modelo definimos a 4 subgrupos poblacionales. El primero, que siempre va a estar en rojo, rosa, claro, son los hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres. Entonces, estos son hombres que se identifican como heterosexuales, que pueden estar casados con una mujer, pero que tienen sexo esporádicamente con hombres. Los hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres, estos son hombres que son más abiertos acerca de su orientación sexual, que pueden tener una pareja masculina estable, que pueden pertenecer más a una comunidad como la comunidad gay. Y los trabajadores sexuales, aquí el riesgo que tienen de exposición es el tener un gran número de parejas, y definimos trabajo sexual de una manera bastante amplia. Es el intercambio de sexo por dinero, pero también favores, drogas, etc. Finalmente, las personas transgénero con más alto riesgo. Con más alto riesgo me refiero a que tienen más parejas, ya sea por trabajo sexual o por simplemente un estilo de vida. Vemos la distribución que usamos en el modelo, que viene de los datos que analizamos. La gran mayoría son hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres, luego hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres, trabajadores sexuales y trans. En el otro diagrama vemos, representa las redes de contacto sexual. Entonces tenemos a los 4 grupos, arriba hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres, a la derecha hombres que tienen, hombres trabajadores sexuales, perdón, abajo hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres y al centro trans de alto riesgo. Las flechas representan contactos entre los grupos. El espesor de las flechas representa el número de contactos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en los hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres, la mayoría de sus contactos sexuales son entre ellos. La dirección de la flecha representa el posicionamiento sexual. Entonces vemos, y va de insertivo a receptivo. Vemos aquí que supusimos que los trans siempre eran receptivos. Sabemos que no es el caso, pero según los datos es en una gran mayoría de los casos, y como nos estamos enfocando en trans de alto riesgo, parecía razonable suponer esto. Finalmente, obviamente las personas que son insertivas solo van a poder tener relaciones con personas que son versátiles o receptivas. Entonces aquí les quería dar el ejemplo de los hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres insertivos. Esas son las posibles combinaciones. Ahí está. Estuvo difícil. Les quería explicar un poco cómo tomamos en cuenta la incertidumbre de los datos en este modelo. Aunque Perú tenga muchos datos, obviamente hay incertidumbre alrededor de los parámetros de comportamiento sexual en especial. Entonces, el número de parejas sexuales, el uso de condón, pero también el tamaño de estas subpoblaciones. Lo que hicimos fue usar un método que se llama muestreo por hipercubo latino, que suena mucho más complicado de lo que es. En realidad, a cada parámetro se le da un rango y una distribución, y se hace un muestreo que abarca toda esta distribución para cada uno de los parámetros, y se hacen varias combinaciones de parámetros, y se corre el modelo con cada una de estas combinaciones de parámetros. Y luego se seleccionan las combinaciones de parámetros que dan una epidemia que va en acorde a lo que pensamos de la epidemia. Entonces, las rayas negras que ven es lo que va a determinar si esa corrida, si esa epidemia se selecciona o no. Corrimos el modelo 10.000 veces, y de estas 10.000 veces, 750 epidemias entraban dentro de este rango en el que pensamos está la prevalencia.
Finalmente, de estas 750 corridas, elegimos el set de parámetros que se ajusta mejor con los datos. Entonces, todos los análisis que voy a presentar ahora están hechos con este set de parámetros. Esto es lo que nos da en términos de incidencia el modelo. Vemos que es más alta en la población trans de alto riesgo, alrededor del 7.3%, luego hombres trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo mayoritariamente con hombres y hombres que tienen sexo mayoritariamente con mujeres. ¿Estoy muy cerca del micrófono o no? ¿No? ¿Está bien? Bueno, ya les presenté el modelo, ahora les voy a presentar cómo introdujimos la intervención de PrEP dentro del modelo. Entonces, ¿cómo definimos esta intervención? Se define en términos de eficacia, cuál es la disminución de la susceptibilidad durante un acto protegido por PrEP. Voy a hablar de esto un poquito más en la próxima diapositiva. La adherencia, que es la proporción de actos sexuales protegidos por PrEP, y para describir la heterogeneidad que puede haber en adherencia, dividimos a las personas en tres grupos. Uno que tiene buena adherencia, el 95% de sus actos sexuales están protegidos por PrEP. Uno en donde la adherencia es mediana, 40% de los actos están protegidos por PrEP, y otro en donde la adherencia es mala, solo un 15% están protegidos por PrEP. La cobertura es la fracción de hombres que usan PrEP, y es la gran pregunta: ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población hay que cubrir para que esto sea exitoso? El periodo de implementación es el tiempo transcurrido para alcanzar la cobertura deseada. Entonces, por ejemplo, si decimos que vamos a cubrir al 50% de la población, ¿cuánto tiempo nos tardamos en lograr este 50%? La priorización por riesgo es cuando PrEP es preferencialmente dada a poblaciones clave, y en todos nuestros análisis PrEP es introducida en 2012 y la intervención dura 10 años. Vamos a, en el análisis exploramos el efecto de la adherencia, de la cobertura y de la priorización. Bueno, les dije que les iba a hablar un poquito más de la eficacia que usamos en el análisis. La efectividad que salió del estudio IPREX fue de 44%, pero como lo explicaba Bob Grant ayer, esto es el resultado de la eficacia de la droga, pero también de la adherencia. Y como nosotros tenemos adherencia, la estamos estudiando aparte dentro del modelo, lo que nos interesaba era la eficacia de la droga. Si te la tomas, ¿cuál es tu probabilidad de infectarte? Y tomamos para esto la efectividad de PrEP en el grupo que tenía droga en la sangre al momento en el que hicieron el análisis, y esto era de 92%. Bueno, los escenarios de adherencia. Tomamos 3 escenarios de adherencia, uno que corresponde al perfil de IPREX, que como explicaba ayer Bob Grant, fue de un 50-50%. 50% tomaron muy bien la droga, 50% no la tomaron bien. Exploramos también un perfil de más adherencia, entonces hay más gente en el grupo con buena adherencia y menos gente en el grupo con mala adherencia. Esto podría ser en el caso, como comentaba Bob ahorita, durante el estudio las personas no sabían si estaban tomando el placebo, si estaban tomando la droga, y no sabían si estaban tomando la droga, si esta era eficaz o no. Entonces puede ser que ahora que sabemos que funciona, la gente lo tome mejor. Pero también existe la posibilidad de que haya menos adherencia, porque este era un contexto obviamente controlado y tenían mucha consejería, etcétera. Entonces también exploramos un contexto en el que habrá menos adherencia. Ahora, para cobertura, estudiamos 2 coberturas principales, una cobertura baja, que siempre va a estar en verde, donde se cubre al 5% de la población HSH trans, y otro de 20%, que es una cobertura bastante alta. En cuanto a la priorización, tenemos 3 escenarios. El primero es uniforme, entonces si vamos a dar 5% de PrEP a toda la población, el 5% de cada grupo va a recibir PrEP. Otra en el que hay cierta priorización, entonces con el escenario de 5% podemos cubrir al 50% de la población trans y el resto se le da a hombres trabajadores sexuales. Con el escenario de 20%, obviamente como tenemos más PrEP, podemos cubrir al 50% de los trans y de los HTS, y el resto se le da a los otros 2 grupos. Y un escenario de alta priorización en donde podemos cubrir al 90% de los trans o trans y HTS, y el resto se le da a los demás grupos.
Bueno, finalmente llego a los resultados. Bueno, esta diapositiva muestra cuál podría ser el impacto de un programa de PrEP con respecto a la cobertura, la adherencia y la priorización de poblaciones clave. Entonces tenemos arriba el escenario de baja cobertura, 5%, abajo alta cobertura, 20%, y cada columna representa, sí se cortó la diapositiva, pero cada columna representa la adherencia. Entonces tenemos menos adherencia IPREX al centro y más adherencia del otro lado. Bueno, vemos, como les decía, que los resultados son lo que esperamos. Si damos más PrEP, vamos a obtener más infecciones prevenidas. Si la adherencia es mejor, obtenemos mejores resultados, y con una priorización también obtenemos más infecciones prevenidas. Les quería mostrar otra forma de ver los resultados. En lugar de verlo en números absolutos, si lo vemos en términos de infecciones prevenidas por 1000 años de PrEP, nos cambia el patrón de los resultados. Una cobertura baja nos da más infecciones prevenidas por 1000 años de PrEP. Y esto es porque estamos concentrando todos los esfuerzos de PrEP en las poblaciones de más riesgo, mientras que con una cobertura más grande le estamos dando PrEP a gente que tal vez no tiene tanto riesgo, entonces de cierta manera se está desperdiciando esa oportunidad. Bueno, ¿cuánto va a costar todo esto? Bueno, para el análisis de costo-efectividad, necesitábamos dos informaciones principales. Uno, cuál va a ser el costo de un año de PrEP, y dos, cuántos DALIs, cuántos años de vida ajustados, controlados por la incapacidad, creo que se dice, no sé muy bien, se ganan al evitar una infección de VIH. Bueno, para estimar el costo de PrEP, seguimos las recomendaciones de la CDC para la implementación de una intervención PrEP. Entonces, esto incluye el alcance comunitario para la comunicación y el cambio de comportamiento, entrega de condones y lubricante, y bueno, lo que ya es la intervención PrEP, el costo de Truvada, que realmente forma la mayor parte de este costo total, test de VIH antes de iniciar PrEP cada 3 meses, durante PrEP, el test confirmatorio de VIH si es que se encuentra un positivo, test de creatinina una vez al año, y los costos de recursos humanos adicionales, los médicos y enfermeras que hagan parte de este programa. Un año de PrEP equivale, bueno, el estimado es de entre 500 y 785 dólares. Bueno, los beneficios, como dije, una infección prevenida corresponde a 27.08 años. Bueno, en términos de costo-efectividad de PrEP, estimada como costos por DALI ganados, podemos ver, aquí presenté diferentes escenarios, baja cobertura, alta cobertura, con diferentes escenarios de priorización. Esto es para el perfil de adherencia IPREX. Vemos que según el umbral de la OMS, todos estos escenarios son costo efectivos. Entonces, esto podría hacernos pensar que PrEP es lo máximo, pero bueno, en realidad hay mucha controversia alrededor de este umbral porque es un poco irrealista. Entonces decidimos usar otro umbral, que es el del Banco Mundial, y vemos que ellos consideran que una intervención es costo efectiva si cuesta menos de 750 dólares por DALI. Vemos que para la cobertura elevada, o sea, la de 20%, es difícil obtener una intervención que sea costo efectiva. Pero en el caso de la baja cobertura, para cierta priorización y alta priorización, sería una intervención costo efectiva. El Banco Mundial tiene otro umbral para muy costo efectivo, y bueno, aquí en ninguno de los casos PrEP parece ser una intervención muy costo efectiva. Aquí quería comparar PrEP, la costo-efectividad de PrEP a otras intervenciones, y esto es usando resultados de un trabajo de Aldrich, al que también participó Carlos, y bueno, presenta varias intervenciones como el alcance de mujeres trabajadoras sexuales, prueba voluntaria y consejería, condones, tratamiento de ITS, alcance de HCH, targa. Vemos que PrEP es comparable o un poco más cara
a las demás intervenciones. En rojo es el 5% de cobertura y en rosa claro es el 20%. Entonces, vemos que es comparable, un poco más barata que Targa, pero existen intervenciones más baratas y creo que el mensaje principal de esta diapositiva es que PrEP no debería ser priorizado por encima de otras intervenciones. Puede formar parte de las intervenciones, pero no es la única respuesta. Bueno, se ha hablado mucho del peligro de que PrEP resulte en un abandono del uso de condón. Decidimos explorar cuál podría ser el efecto de esto en la costo-efectividad de PrEP. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, lo que les muestra el diagrama de arriba es un abandono del uso de condón de 10% a 100% en las personas que están usando PrEP. Y también estimamos que podría haber un aumento de uso de condón porque estas personas tienen acceso a consejería, etc. Vemos que si hay un aumento, se aumenta el número de infecciones prevenidas y para un abandono total del uso de condón, en una estrategia de alta cobertura podríamos perder hasta más o menos 2,000 infecciones prevenidas. ¿Cómo se traduce esto en términos de costo-efectividad? Bueno, el diagrama de abajo sigue exactamente el mismo patrón y vemos que lo que era costo-efectivo cuando estamos en la situación de uso de condón actual, cuando hay un total abandono de uso de condón, deja de ser costo-efectivo. Pero estamos viendo que es un total abandono del uso de condón entre todas las personas que usan PrEP. Y aquí también estamos usando el perfil de adherencia IPREX. Bueno, finalmente esta va a ser la última diapositiva donde presento resultados. Queríamos explorar cuál era qué tanto se podía usar PrEP para tener un impacto grande sobre la epidemia. Un impacto grande como, por ejemplo, evitar 1/3 de las nuevas infecciones. Investigamos varios escenarios de cobertura, de priorización y cuál sería su costo. Vemos que podría ir de unos $186 millones a más de $400 millones. Sabemos que para el 2007 la inversión que recibió Perú del Fondo Global Mundial fue de $30 millones. Así que, bueno, esto nos dice que PrEP no es el magic bullet, como dicen, no sé cómo digan acá, cuál sería la expresión. Sí, pero sí, o sea, con PrEP no se va a resolver la epidemia. Esto nos lleva a las conclusiones. El impacto epidemiológico de PrEP está determinado principalmente por las características del programa. Ya vimos que la cobertura y la estrategia de priorización tienen un impacto importante, al igual que la adherencia a nivel individual. Si PrEP es priorizado para los grupos más vulnerables y se implementa de manera rápida, vemos que podría ser una intervención costo efectiva para la población HCH. Pero también vimos que a pesar de ser costo efectiva, se requeriría un costo muy elevado para tener una reducción significativa en la incidencia. Entonces, PrEP podría contribuir significativamente a un esfuerzo de prevención combinada. Tengo una última conclusión. Bueno, obviamente los modelos matemáticos son una herramienta, o sea, nos permiten estimar el impacto potencial de una intervención. Son números absolutos, pero esta intervención se va a aplicar en un contexto real y los resultados van a depender de la aceptabilidad del producto, de la factibilidad de implementar esta intervención y también es importante tomar en cuenta las consecuencias del uso de PrEP a nivel individual. Entonces, esas son cosas que se tienen que consultar con la comunidad y Perú tiene la ventaja de haber participado en el IPREX, entonces podemos escuchar mucho de la experiencia que han tenido los participantes de IPREX y que van a seguir teniendo cuando empiece el OLE. Unos agradecimientos nada más a todos los coautores de Imperial, Gabriela Gómez, Tim Hallett y Jeff Garnett, Carlos Cáceres y Eddie Segura de la Cayetano Heredia y Bob Grant de la Universidad de California, San Francisco y los financiadores. Muchas gracias.